Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha revolucionado las redes sociales y ha mantenido a miles, incluso millones, de personas al borde de sus asientos. Hablaremos sobre Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y admiradas, y su aparente visita al hospital después de la supuesta operación de Kerem Bürsin, otro actor turco increíblemente popular y para muchos el amor platónico de Hande. Sí, lo sé, es un tema jugoso y lleno de rumores, especulaciones y por supuesto, mucho cariño por estos dos talentos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero aclarar algo importante: vamos a analizar la información disponible, separando la realidad de la ficción y basándonos en fuentes lo más confiables posible. No vamos a alimentar los rumores ni a inventar historias, sino a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Y hablando de entender lo que está pasando, si son nuevos en el canal, los invito cordialmente a suscribirse. Aquí encontrarán análisis de la cultura turca, noticias sobre celebridades, reseñas de series y películas y mucho más. Así que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme mientras desentrañamos este misterio. Bien, empecemos por el principio. La noticia de que Kerem Bürsin se había sometido a una operación saltó a las redes sociales hace ya algún tiempo. Los detalles sobre qué tipo de operación, dónde se realizó y por qué fueron, desde el principio, bastante confusos y contradictorios. Algunos medios turcos afirmaban que se trataba de una intervención menor, quizás algo relacionado con una lesión deportiva antigua. Otros, en cambio, hablaban de un procedimiento más serio, aunque sin especificar de qué se trataba. Esta falta de información oficial alimentó, como era de esperarse, la especulación. Los fans, preocupados por la salud de Kerem, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. El hashtag #GetWellSoonKerem se convirtió rápidamente en tendencia mundial, demostrando el inmenso cariño que el actor recibe de su público. No solo en Turquía, sino también en países de Latinoamérica, Europa e incluso Asia, el nombre de Kerem se convirtió en un símbolo de admiración y cariño. La rapidez con la que este hashtag escaló posiciones en Twitter y otras plataformas demostró la fuerza de su base de fans, una comunidad global unida por el afecto hacia el actor. Pero la verdadera bomba explotó cuando empezaron a circular fotos y vídeos en los que supuestamente se veía a Hande Erçel entrando y saliendo de un hospital. Las imágenes, tomadas aparentemente por paparazzi o por otros pacientes del hospital, eran de calidad variable y no siempre mostraban claramente el rostro de la persona. Sin embargo, muchos fans aseguraron que, sin lugar a dudas, se trataba de Hande. La habilidad de los fans para reconocer detalles mínimos, como un bolso específico, un estilo de caminar particular o incluso un mechón de pelo distintivo, es asombrosa. Esta capacidad, combinada con la esperanza inherente de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, alimentó aún más la especulación. Estas imágenes, por supuesto, generaron una ola de reacciones. Los fans de Hande y Kerem, quienes durante mucho tiempo esperaron un reencuentro amoroso entre los dos actores después de su mediática ruptura, vieron en esta supuesta visita una señal de que algo más podría estar pasando. Los más optimistas incluso se atrevieron a especular con una reconciliación, interpretando la visita al hospital como una muestra de apoyo y cariño en un momento difícil. Las teorías abundaron, desde una reconciliación discreta hasta una amistad sincera en tiempos de necesidad. Cada publicación, cada comentario y cada hilo en las redes sociales se convirtió en un análisis exhaustivo de la posible relación entre Hande y Kerem. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Es importante recordar que estas fotos y vídeos no fueron confirmados ni por Hande ni por su equipo. Nadie salió a decir oficialmente que Hande había visitado a Kerem en el hospital. Por lo tanto, debemos tratarlos con la debida reserva. En el mundo del espectáculo, la desinformación y los rumores infundados son moneda corriente. Es crucial recordar que la vida de las celebridades es a menudo distorsionada por los medios y las redes sociales, y es fácil caer en la trampa de creer en todo lo que se lee. Es cierto que la figura que aparece en las imágenes se parece mucho a Hande Erçel. Tiene el mismo estilo de vestir, el mismo corte de pelo y la misma complexión física. Sin embargo, también es cierto que en el mundo hay muchas personas que se parecen a otras, y que las fotos y vídeos pueden ser engañosos, especialmente si son de baja calidad o si están tomados desde con acento. Nulos poco favorecedores.
La tecnología de edición de imágenes ha avanzado enormemente, lo que significa que es más fácil que nunca manipular fotos y vídeos para crear una narrativa falsa. Por lo tanto, es vital ser escéptico y cuestionar la autenticidad de la información que consumimos. Además, incluso si la persona en las fotos fuera realmente Ande, esto no significa necesariamente que estuviera visitando a Kerem. Podría haber estado visitando a otro familiar o amigo, o incluso podría haber estado en el hospital por un chequeo médico personal. No podemos sacar conclusiones precipitadas basándonos únicamente en estas imágenes. La vida personal de Ande y Kerem es solo suya, y tienen derecho a la privacidad. Asumir que la visita al hospital está relacionada con Kerem es una invasión de su espacio personal y una falta de respeto a su privacidad. ¿Pero por qué tanto revuelo por este tema? ¿Qué es lo que hace que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sea tan fascinante para tanta gente? La respuesta, creo yo, radica en la química innegable que ambos mostraron en la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo con su historia romántica, sus personajes carismáticos y su cinematografía impresionante. El impacto de Sen Kalkam fue tal que incluso impulsó el turismo en Turquía, con fans viajando al país para visitar los lugares donde se filmó la serie. En esta serie Hande y Kerem interpretaron a Eda Ylddz y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades muy diferentes que a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose profundamente. La química entre Hande y Kerem era palpable en cada escena, y muchos fans empezaron a sospechar que su relación traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la evidente conexión que compartían eran irresistibles para el público. Era como si la magia de la serie se extendiera más allá de la pantalla y entrara en la vida real. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron públicamente su relación. Su romance se convirtió en una sensación mediática, y los fans de todo el mundo celebraron su amor. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía un cuento de hadas hecho realidad, una prueba de que el amor verdadero puede existir incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando sus momentos felices y su amor mutuo. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes se sintieron devastados por la ruptura. La ruptura de Hande y Kerem fue un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos y terminar. Para muchos fans, fue como si una parte de su propia ilusión se hubiera roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de asumir una amplia gama de roles y cautivar al público con su carisma y su belleza. Además de su carrera como actriz, Hande también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de varias marcas de renombre. Kerem también ha seguido trabajando en nuevos proyectos y ha expandido su carrera a nivel internacional. Ha demostrado ser un actor ambicioso y trabajador, con una gran dedicación a su oficio. Kerem ha participado en producciones internacionales, lo que le ha permitido ampliar su alcance y llegar a un público más amplio. Además de su carrera como actor, Kerem también es un defensor de varias causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Pero a pesar de que ambos han seguido caminos separados, el cariño y la admiración mutua entre Hande y Kerem siempre han estado presentes. Han sido vistos juntos en eventos públicos, y han expresado públicamente su respeto y admiración por el trabajo del otro. Esta madurez y respeto mutuo han demostrado que es posible mantener una relación cordial incluso después de una ruptura. La capacidad de Hande y Kerem para seguir adelante con sus vidas y mantener una actitud positiva ha sido un ejemplo para muchos de sus fans. Esto ha alimentado la esperanza de muchos fans de que algún día, Hande y Kerem puedan reconciliarse y volver a estar juntos. La idea de una segunda oportunidad en el amor es muy atractiva, y la historia de Hande y Kerem se ha convertido en un símbolo de esta esperanza. El deseo de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo es comprensible, dado el fuerte impacto que tuvieron como pareja. Sin embargo, es importante recordar que la decisión de reconciliarse es solo suya, y debemos respetar su elección.
Por eso, la noticia de la supuesta visita de Hande a Kerem en el hospital ha generado tanta expectación. Los fans ven en esta visita una posible señal de que algo más podría estar pasando entre los dos actores, una señal de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. La visita al hospital se ha interpretado como un gesto de apoyo y cariño, una muestra de que Hande se preocupa por el bienestar de Kerem. Sin embargo, es importante recordar que esta interpretación es solo una posibilidad, y no hay pruebas definitivas que la confirmen. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Fue Hande Erçel realmente al hospital a visitar a Kerem Bürsin? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas definitivas que confirmen esta visita, y tanto Hande como Kerem han guardado silencio sobre el tema. La falta de información oficial ha dejado espacio para la especulación y los rumores, pero es importante resistir la tentación de sacar conclusiones precipitadas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que Hande haya visitado a Kerem en el hospital, pero también es posible que no lo haya hecho. Solo ellos saben la verdad. La verdad sobre la visita al hospital probablemente nunca se revelará, y debemos aceptar que algunas cosas simplemente están destinadas a permanecer en privado. Lo que sí sabemos es que tanto Hande como Kerem son dos personas muy queridas y admiradas por sus fans. Ambos han demostrado ser talentosos, profesionales y carismáticos. Han logrado un gran éxito en sus carreras y han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su talento y su dedicación les han valido el reconocimiento y el respeto de la industria del espectáculo. Y ambos merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos delicados como este. La salud y el bienestar de Hande y Kerem deben ser una prioridad, y debemos evitar contribuir a la presión mediática y al escrutinio público que enfrentan. El respeto a su privacidad es fundamental para permitirles recuperarse y seguir adelante con sus vidas. Independientemente de lo que haya pasado realmente en el hospital, lo importante es que ambos actores se encuentren bien y puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y por supuesto que sus fans sigan apoyándolos y admirándolos como lo han hecho hasta ahora. El apoyo de los fans es crucial para el éxito y el bienestar de Hande y Kerem, y debemos seguir demostrándoles nuestro cariño y admiración. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero hablar brevemente sobre la importancia de la salud mental en la vida de las celebridades. A menudo tendemos a idealizar a las figuras públicas, viéndolas como personas perfectas que no tienen problemas ni preocupaciones. Pero la realidad es que las celebridades también son seres humanos, con sus propias luchas, inseguridades y desafíos. La presión mediática, el constante escrutinio público y las expectativas irrazonables pueden tener un impacto devastador en su bienestar emocional. La presión mediática, el escrutinio público constante y las expectativas irrealistas pueden tener un impacto negativo en la salud mental de las celebridades. Por eso es fundamental que les brindemos apoyo y comprensión, y que evitemos juzgarlos o criticarlos sin conocer sus circunstancias. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, debemos enfocarnos en enviarles mensajes de apoyo y ánimo. En el caso de Hande y Kerem, ambos han enfrentado momentos difíciles en sus vidas personales y profesionales. Han tenido que lidiar con la fama, la atención mediática y las expectativas de sus fans. Por eso es importante que les demos espacio y privacidad para que puedan procesar sus emociones y tomar las decisiones que sean mejores para ellos. Debemos recordar que son seres humanos con emociones y sentimientos, y merecen ser tratados con respeto y empatía. Y hablando de decisiones, quiero recordarles a todos que la vida es demasiado corta para preocuparse por cosas que no podemos controlar. En lugar de obsesionarnos con los rumores y las especulaciones sobre la vida de los demás, deberíamos centrarnos en nuestras propias vidas y en hacer cosas que nos hagan felices. El tiempo y la energía que dedicamos a preocuparnos por la vida de los demás podrían utilizarse para mejorar nuestras propias vidas. Así que en lugar de pasar horas analizando fotos y vídeos de Hande y Kerem, ¿por qué no aprovechan ese tiempo para hacer algo que les guste? Lean un libro, vean una película, pasen tiempo con sus amigos y familiares, o simplemente relájense y disfruten del momento. La vida está llena de oportunidades para disfrutar y crecer, y debemos aprovecharlas al máximo. La vida es un regalo precioso, y debemos aprovecharla al máximo. No dejemos que las preocupaciones y los dramas ajenos nos impidan disfrutar de las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Enfoquémonos en nuestras propias metas y sueños, y trabajemos para alcanzar nuestro máximo potencial.
En resumen, hoy hemos hablado sobre la supuesta visita de Hande Erçel al hospital después de la operación de Kerem Bürsin. Hemos analizado la información disponible, separando la realidad de la ficción y basándonos en fuentes lo más confiables posible. Hemos recordado la historia de amor entre Hande y Kerem, y hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental en la vida de las celebridades. Hemos subrayado la importancia de la privacidad y el respeto hacia las figuras públicas, especialmente en momentos delicados. Hemos visto que la noticia de la supuesta visita ha generado mucha expectación entre los fans, quienes ven en esta visita una posible señal de una reconciliación. Sin embargo, hemos sido cautelosos y hemos recordado que no hay pruebas definitivas que confirmen esta visita, y que debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem. La especulación y los rumores no deben eclipsar la realidad de que son seres humanos que merecen respeto y empatía. También hemos reflexionado sobre la importancia de centrarnos en nuestras propias vidas y en hacer cosas que nos hagan felices, en lugar de obsesionarnos con los dramas ajenos. La felicidad y el bienestar personal deben ser nuestra máxima prioridad, y debemos invertir nuestro tiempo y energía en cultivar relaciones saludables y perseguir nuestros sueños. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes, mis queridos suscriptores. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por la cultura turca, las series y películas, y las noticias sobre las celebridades. Su apoyo y su participación son lo que hacen que este canal sea especial. Por eso los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este vídeo. ¿Qué piensan sobre la supuesta visita de Hande a Kerem en el hospital? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Sus sugerencias y comentarios son valiosos y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar el contenido del canal y a crear vídeos que sean de su interés. Estoy siempre abierto a escuchar sus ideas y sugerencias, y me esfuerzo por responder a todos sus comentarios de manera oportuna. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, y no queremos que se pierdan nada. Estén atentos a las próximas actualizaciones y lanzamientos de vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.